Buen día, buen día profesor, buen día compañeros. El día de hoy, mi compañero Pedro Luis Maquera Calderón y quien les habla, Héctor Cayo Maquera Calderón, presentaremos el seminario de enterocolitis. Ciencia, por favor. Bueno, hablaremos un poco referente a la epidemiología a nivel mundial e internacional. Una de las manifestaciones de la enterocolitis es la diarrea, y sabemos de que la diarrea predominantemente en el grupo pediátrico es mucho más mortal. Y se ha visto a lo largo del 2023 de que la diarrea ha contribuido a más de 1.5 millones de muertes en todo el mundo y fue una de las principales causas de mortalidad. Asimismo, las enfermedades diarreicas contribuyeron a la pérdida de 45.5 millones de años de vida ajustados en función de discapacidad y causaron el 10% de las muertes en este grupo de edad. Asimismo, se ha visto de que se han reducido las muertes por diarrea gracias al saneamiento y también al uso más generalizado de las sales de rehidratación oral que se incluyen en el plan B, ¿no?, de rehidratación. También tenemos 7 billones de casos de enfermedades diarreicas anualmente, ¿no? 7 billones de casos. Es asombroso. Ciencia, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología nacional, la enfermedad diarreica aguda, y entendiendo como enfermedad diarreica aguda aquella enfermedad que se presenta antes de 14 días y además de tener más de 3 deposiciones o por lo menos 3 o más en un día y con disminución de la consistencia, ¿no? Y en nuestro país, que es un país en desarrollo, se ha visto que en áreas rurales y en la región selvática predomina esta enfermedad diarreica aguda. Además, que también se asocia a una causa de muerte, que la complicación más frecuente de la diarrea, como sabrán, es la deshidratación, ¿no? Y como ya lo dijo mi compañero, principalmente en los niños menores de 5 años, aunque también se puede manifestar. Eso no quiere decir que solo se manifieste en niños, ¿no? Es muy frecuente también en la edad adulta. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco de la definición de qué es enterocolitis, ¿no? Porque también tenemos los términos como enterocolitis necrotizante, pero es un término totalmente distinto a enterocolitis. Enterocolitis nos hace referencia tanto al intestino delgado como al intestino grueso por la palabra colitis, y entero del intestino delgado. Es una inflamación aguda del intestino delgado y grueso, habitualmente de causa infecciosa, también puede ser por otras causas, y que se manifiesta con inflamación de la mucosa, diarrea, a veces hemorrágica, dependiendo del patógeno, y deshidratación. También puede estar causada por infecciones a raíz de bacterias, virus, parásitos, que van a ser expuestos en este seminario. Y bueno, los síntomas más frecuentes son la diarrea, las náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre, ¿no? Síntomas gastroentéricos, ¿no? Y también vamos a tener síntomas colónicos, dependiendo de la etiología. Bueno, principalmente los factores de riesgo son los alimentos o bebidas contaminadas, una higiene deficiente, el fecalismo, por ejemplo, la barrera gástrica, el estado nutricional, la edad y la inmunosupresión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos enfermedades que pueden causar diarreas acuosas, diarreas inflamatorias. Comúnmente sabemos de que cuando se afecta el colon, más que todo causan una diarrea inflamatoria o disentérica, ¿no? En cambio, cuando se afecta principalmente el intestino delgado, es una diarrea no inflamatoria y mediada por enterotoxinas, que generalmente la clínica es una diarrea acuosa. En cambio, también tenemos otra clasificación que también se dice fiebre entérica o penetrante, que es cuando la sintomatología principal no es la gastrointestinal. Entre ellas tenemos a la Salmonella typhi y a la Yersinia enterocolítica, ¿no? Entre los principales. Y aquí hay algunas causas, ¿no?, que también lo vamos a ver más detalladamente con los slides. Bueno, algunos patógenos relacionados a algunos hallazgos más relacionados, ¿no? Por ejemplo, si hay fiebre, una fiebre alta, se relaciona más a un origen bacteriano, ¿no? Si hay sangre visible en heces, probablemente una causa parasitaria o una causa bacteriana, ¿no? Shigella, E. coli, productora de toxina Shigella, interno-hemorrágica, Campylobacter o Yersinia, ¿no? Una diarrea persistente. Crónica, que también, como vimos en los factores de riesgo, está la inmunodeficiencia, ¿no? Y lo vamos a pensar también cuando una diarrea dura más de lo que normalmente dura de 14 días, pensaríamos más en síndromes de inmunodeficiencia, niños que también están en estado inmunodeficiente. Por eso es importante también ver la edad, ¿no? El dolor abdominal, ¿no?
Y algunos que dicen que las náuseas y vómitos son más relacionados, por ejemplo, y menores a 24 horas, a síndromes de intoxicación alimentaria, ¿no? Y diarrea y cólico abdominal para Clostridium perfringens y Bacillus cereus. Y el vómito y la diarrea, que también es relacionado a un virus, que también lo vamos a ver con los slides, que es el norovirus, ¿no? Ya, el diagnóstico, ¿no? Comúnmente tenemos una batería de pruebas que es como que al comienzo utilizamos la reacción inflamatoria de heces, ¿no? Para ver si es una etiología bacteriana o simplemente no. Y eso nos ayuda, pero hoy por hoy, por lo que he leído y algunos papers dicen de que ya no se debería usar. ¿Por qué? Porque se ha visto que los leucocitos en los campos en las heces son muy variados, o sea, puedes encontrar, digamos, 50 en un campo y en el otro no. Por eso es que también hoy por hoy se desaconseja su uso, ¿no? Y la lactoferrina fecal, que también lo producen las bacterias, pero también es importante saber de que por ejemplo, los lácteos incrementan lo que es la lactoferrina, ¿no? Y lo que es tal vez el gol estándar, que es la detección por cultivos. Mejor dicho, el gol estándar, ¿no? Los cultivos o técnicas de biología molecular en caso de que sean virus, que vamos a ver que no se hace comúnmente porque, por ejemplo, un cultivo demora 2 a 3 días y pues no podemos esperar, pero sí se puede pedir, ¿no? De manera inicial, ¿no? Y puede variar también de acuerdo a los laboratorios, ¿no? Ya. Entonces vamos a pasar con el primer patógeno, E. coli. E. coli es un bacilo grande nativo, anaerobio facultativo, fermentador de lactosa y sorbitol, ¿no? Que crece en agar McConkey y es oxidasa negativo, ¿no? Bueno, entre esos factores de virulencia tenemos el lípido A, que es una endotoxina, tenemos lo que es el LPS, por ser gran negativo, que puede causar incluso shock, un núcleo polisacárido, que es el antígeno común, y un polisacárido externo o somático, que es el O, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas características que, por ejemplo, como les dije, crecen en agar McConkey, también presenta lo que es el antígeno común enterobacteriano, lo que también produce beta-galactosinasas y también, como ya les mencioné, produce lo que es la endotoxina LPS, que son de los gran negativos y que puede causar shock séptico, ¿no? Y si este llega a esparcirse a la sangre, ¿no? Y su resistencia a los ácidos biliares también forman parte de su virulencia, ¿no? Y es por eso que prolifera en el tracto gastrointestinal. Ya, aquí tenemos, vamos a ver las principales características porque de acuerdo al cuadro clínico se ha visto que los podemos dividir en tipos de colis, ¿no? Por ejemplo, la E. coli enteropatógena, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteroinvasiva, la E. coli enteroagregante y la E. coli enterohemorrágica. Y bueno, también mencionan a la E. coli uropatógena, incluso a la E. coli meningia, ¿no? Pero de las cuales, por lo menos en esta exposición, abordaremos estos 5, los más relacionados a lo que son los cuadros gastrointestinales. Y aquí tenemos un cuadro que nos explica más sutilmente lo que también yo les voy a mencionar, ¿no? Entre las primeras causas de disentería en E. coli tenemos a la E. coli enteroinvasiva y a la E. coli enterohemorrágica. Y específicamente aquí es de resaltar la E. coli enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque esta E. coli, vamos a ver que no es como las otras que, digamos, no causan complicaciones mayores. Esta está relacionada a un síndrome que es el síndrome urémico hemolítico, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? La E. coli enterotoxigénica, que su patogenicidad se debe a sus toxinas, a la toxina termolabia y a la toxina termoestable, ¿no? La toxina termolabia lo que hace es una al GM1 y aumenta lo que es el AMP cíclico y hace una diarrea secretoria. Es bien parecido al mecanismo que hace también el cólera, ¿no? Que también se une al gangliósido M1. La toxina estable al calor, que aumenta también el GMP cíclico y causa una diarrea secretoria, ¿no? Como les dije, generalmente la diarrea acuosa se relaciona más a intestino delgado. Y es importante saber que en nuestro medio es la causa más frecuente de diarrea del viajero y también es una causa muy frecuente de diarrea acuosa en niños mayores de 2 a 5 años, ¿no? Y como ya lo mencioné, en la E. coli enteropatógena, en cambio, es más relacionada a los niños menores de 2 años, ¿no? Y causa una diarrea acuosa. En cambio, la enteroinvasiva también, como les dije, es importante por eso el cultivo, para saber qué E. coli está creciendo, incluso los exámenes de PCR, para ver qué E. coli es.
Porque, por ejemplo, si la diferencia entre una E. coli enteroinvasiva y una E. coli enterohemorrágica es la complicación, ¿no? Generalmente la que nos va a llevar a una complicación es la E. coli enterohemorrágica, con el síndrome más característico, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y principalmente a quién se debe a la secreción de la toxina chica, ¿no? Que es una toxina citotóxica, ¿no? Para los enterocitos. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es sacado de un artículo de Nature que también nos menciona cómo es la patogenicidad de cada E. coli, ¿no? De E. coli enteropatógena, por ejemplo, como ya les mencioné, se coloniza, se adhiere, lo que hace es una translocación de proteínas, y la E. coli al final lo que hace es una formación de pedestal, ¿no? Que tapa, ¿no? Por eso se dice enteropatógena. En cambio la enteropatógena, ¿no? La enterohemorrágica es la que usa que es la toxina chica, pero esta se uniera a lo que es un receptor. Siguiente diapositiva, por favor. Que creo que está acá. Ya. Al GP3, si es que no me equivoco. Ya, al G3B. Al receptor G3B, que justamente este receptor es muy importante porque esto también explicaría por qué causa, digamos, uremia o falla renal aguda, ¿no? Porque hay receptores en el riñón, no solo en el riñón, pero principalmente están en el riñón, y también están en el cerebro, en el corazón, en el páncreas, en el pulmón, en los macrófagos, etc., ¿no? Anterior diapositiva, por favor. Y bueno, la E. coli enterotoxigénica, que está mediada como les dije, por las toxinas termoestables y termolábiles, ¿no? Y la enteroagregativa, que se le dice que forman como ladrillos, formas apiladas de ladrillos, eso a la histopatología, ¿no? Y causa una biopelícula en realidad, ¿no? Como lo menciona aquí. Y justamente también mediada por citotoxinas y enterotoxinas, ¿no? Que están descritas aquí. Y la enteroinvasiva, que invade, como su nombre lo dice, invade el enterocito, ¿no? Causa análisis de la vacuola, su multiplicación y su posterior salida. Vamos a ver que también es bien parecida a Shigella, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como les mencioné, tal vez estamos aquí contra la E. coli, que es de mayor importancia clínica, y también es una excepción a la regla que le debemos dar antibióticos, ¿no? Principalmente para el tratamiento de una E. coli, lo vamos a ver más adelante, se les puede dar ciprofloxacino o acitromicina, ¿no? Pero de primera línea es el ciprofloxacino. Pero a esta bacteria, si nosotros sospechamos de un CHU, no se le da antibiótico. ¿Esto por qué? Porque recordemos de que la E. coli enterohemorrágica es una bacteria que su patogenicidad se debe a su toxina, ¿no? Y si nosotros vamos a, digamos, darle un antibiótico, vamos a acelerar la destrucción de la bacteria, y por lo cual una mayor liberación de toxina chiga, ¿no? Por lo cual podríamos empeorar el cuadro del paciente. Por eso es que no se dan antibióticos en este tipo de bacterias, ¿no? Y como se manifiesta con una triada del síndrome urémico hemolítico, ¿no? La anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la reacción renal aguda, ¿no? Ya. Aquí también está un poco de lo que ya les mencioné. Como les dije, en la enterohemorragia está contraindicado. En las demás E. coli sí se puede dar, se suele dar, como ya les mencioné, el ciprofloxacino y a veces también la acitromicina. La acitromicina se prefiere más en niños y en embarazadas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las dosis, ¿no? Una dosis única de 750 o 500 de ciprofloxacino, 2 veces al día por 3 a 5 días. O de levofloxacino, 500 miligramos, una dosis única. Y en caso, por ejemplo, que sea embarazado de un niño, le podemos dar una citromicina, que está una dosis única de 1 gramo de 500 miligramos una vez al día, ¿no? Ya. Shigella, como ya les mencioné, es bien parecida a la E. coli enteroinvasiva. Vamos a ver también su patogenicidad. Su incubación es de 1 a 3 días. Y eso también es importante, necesita una baja carga infecciosa, ¿no? Y la porción que más afecta es la porción rectosigmoidea, ¿no? Y entre las 4 especies más importantes tenemos a Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, que es la más frecuente, Shigella dysenteriae es la más grave, Shigella boydii, que es la más leve, y Shigella sonei, ¿no? Y como les mencioné, es la causa más común de diarrea invasiva con sangre en mayores de 2 años. Y bueno, caso de 8 a 10 deposiciones, es decir, unas deposiciones bastante abundantes, es autolimitarse, sin tratamiento, pero se le puede dar, ¿no? Y también se le puede dar antibióticos. Y la clínica es fiebre, anorexia, malestar, diarrea acuosa disentérica, pujo, tenesmo, que también va a ser parte de sus complicaciones locales, ¿no? El prolaxo, el megacolon tóxico, la obstrucción intestinal y la perforación.
¿no? Y también en esta especie de bacteria es importante hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque se relaciona también a complicaciones. ¿Qué complicaciones? Artritis reactiva y SHU, ¿no? La artritis reactiva la vamos a sospechar en los pacientes que no orinan, que no ven y que tienen dolores de rodilla, ¿no? Junto con otras bacterias. Y el SHU también, como recordemos, junto con la enterohemorrágica, causan SHU, ¿no? Más que todo la chiguera disentería. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo podemos verlo? Vamos a ver también en la patología a nivel de un enterocito, ¿no? La chiguera invade. Es como una E. coli enteroinvasiva, como ya les mencioné, ¿no? Entra por las células de la membrana o células M, lo que es el fagosoma lo fagocita, y este se escapa porque libera también interleucina 1 y hace que se reclute polimorfos nucleares. Eso hace un vasodilatación y eso causa que la chiguela pueda entrar ya no solo por el enterocito, sino puede entrar por las uniones tight junctions o las uniones estrechas, ¿no? Entre enterocitos. Es por eso que está esta imagen y ya invade, ¿no? Directamente y puede causar sus complicaciones, como ya les dije, cuando llega a la sangre, ¿no? Una artritis reactiva o un SHU, ¿no? Y el diagnóstico, como ya les mencioné, es importante por las complicaciones, ¿no? Es importante saber que estamos, digamos, un paciente con artritis reactiva, saber de que ha podido tener una diarrea disentérica y por ahí también estudiarlo, ¿no? Es importante hacer un diagnóstico clínico, un examen microscópico de heces y un coprocultivo, ¿no? El tratamiento de toda diarrea o de toda enterocolitis siempre es la rehidratación, para evitar lo que es la causa de muerte, que es la deshidratación, ¿no? Secundario también están los antibióticos, ¿no? Que es el quinolonas o acitromicina, ¿no? Que aquí sí disminuyen la duración de los síntomas y no son esenciales, ¿no? Y ahí tenemos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Ya, le doy paso a mi compañero. Bueno, vamos a hablar un poco de la salmonella notifi entérica, la que se relaciona más a los cuadros de gastroenteritis. El reservorio suelen ser los animales, el mecanismo de transmisión son productos agrícolas, de origen animal y vegetal, contacto con aves de corral, huevos, carne, pescado y otros alimentos. Sobrevive a la acidez estomacal en el intestino delgado y el inóculo, la dosis infecciosa es más o menos de 100.000 a 10 millones de bacterias. Bueno, sabemos de que la salmonella notifi es la que se relaciona más a los cuadros de gastroenteritis y intoxicación alimentaria. Siguiente diapositiva, por favor. Y como ven, se relaciona más a los animales. El periodo de incubación más o menos es de 3 días, es autolimitada y la clínica suele ser leve o asintomática, a menos de que el paciente sea inmunocomprometido. También puede causar con diarrea, generalmente secretora, pero también algunos creen que puede ser sanguinolenta, pero en la mayoría de casos es acuosa. Como saben, nada de medicina es absoluto y hay náuseas, vómitos, fiebres y calambres abdominales, son síntomas bastante generales. Y el diagnóstico se hace con la clínica y un examen de heces. Aparte, podríamos decir de que en el salmonella notifi, una de las complicaciones que se dan en los pacientes inmunocomprometidos pueden ser artritis, afectación del corazón, del páncreas, de otros órganos, ¿no? Principalmente en menores de 5 años, mayores de 50 años y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen trasplantes valvulares, cardíacos. Bueno, el tratamiento va a ser la hidratación como primera medida y solo en casos especiales se va a dar, vamos a dar ciprofloxacino, levofloxacino y como segunda línea podríamos dar acitromicina, ¿no? La dosis varía si es niño o no, pero solo en esos casos que les he mencionado, ¿no? Si es menor de 5 años, mayor de 50 años, si tiene un trasplante valvular y si es inmunosuprimido sobre todo. Hablemos de un poco del vibrio cólera, que sabemos que la última pandemia que se dio aquí en Perú fue en 1991 y bueno, ahí lo resaltan, ¿no? El 9 de febrero Perú impone el estado de emergencia a causa de la epidemia de cólera. Eso fue en 1991 y sabemos de que rebasaron casi muchos sistemas de salud y todos tenían que ir con su balde prácticamente por todas las depresiones que había, no había espacio en los hospitales, etc. Sabemos que son bacilos gram negativos, muy móviles, un solo flagelo, se clasifican según el antígeno O de su lipopolisacárido y el serogrupo O1 es el principal y se divide en 2 biotipos, ¿no? El TOR y el clásico. El mecanismo de transmisión es la vía feco-oral
Y también pueden ser los alimentos marítimos, el agua contaminada y los factores de riesgo, porque el vibrio cólera es sensible al ácido gástrico, entonces va a ser lógicamente un gran inóculo y de que el paciente tenga hipocloremia o que haya sido operado, ¿no? Una gastrectomía. Siguiente diapositiva, anterior, por favor. Bueno, rápidamente, no voy a ahondar mucho en esto porque Pedro ya lo mencionó con Escherichia coli, que tiene el mecanismo de vibrio cólera, ¿no? El gangliócido tipo 1 se activa a una GS, una proteína G estimuladora, que va a activar la vía de la adenosiclasa, y la adenosiclasa va a finalmente liberar cloruro hacia el lumen y el cloruro bajo el agua y otros iones, y principalmente el bicarbonato, que nos va a dar esa diarrea característica en lavado de arroz, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El periodo de incubación varía, generalmente de 3 a 5 días y depende de la susceptibilidad. Y vamos a tener dos cuadros, ¿no? El cólera gravis y el cólera sucis. El cólera gravis nos habla del agua de arroz, de las diarreas, más de 10 diarreas al día, que puede causar una deshidratación severa. Y tenemos al cólera Zika, el cólera Zika. El cólera Zika nos habla, ya no es tan descrito porque es un término muy antiguo, que se daba en la epidemia de cólera, porque nos hablaba de la retención del intestino de los fluidos y los electrolitos que causaban una marcada distensión abdominal. Y eso era conocido como el cólera Zika, ¿no? Incluso hay cuadros comparativos, cólera gravis versus cólera Zika, ¿no? Y hablamos de ya un estadio muy grave, ¿no? De la enfermedad. Náuseas. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos ahí la diarrea, lavado de arroz y un paciente con cólera, ¿no? Típico. El diagnóstico es la clínica principalmente. Sabemos de que son diarreas acuosas que no van a ser espontáneamente, incluso van a necesitar más bolos, ¿no? Como les decía la norma técnica, incluso en el plan C, no solo vas a dar 2 bolos, ¿no? Si es sospechas de cólera, incluso puedes intentar un tercer bolo de cloruro de sodio o lactato de Ringer. Bueno, el diagnóstico es definitivo, se hace con coprocultivo a partir de una muestra clínica, se hace en detección de antígenos. Las complicaciones, se sabe, la principal va a ser deshidratación y muerte por choque hipovolémico. El tratamiento es la rehidratación. Incluso antes del 2002 se daba una solución que tenía harto sodio, justamente porque tenía 90 equivalentes por litro de sodio, porque en el cólera se perdía harto sodio, ¿no? Actualmente se da solo 75 equivalentes de sodio, ¿no? A partir del 2002, las áreas de rehidratación oral, porque se ha visto que causaban hipernatremia, ¿no? Si los sobrehidrataban a los pacientes, ya daban mucho sodio, y cuando no era cólera, ¿no? Y por eso se cambió y se estandarizó las nuevas áreas de rehidratación oral, ¿no? Pero para cólera, pues es un dato interesante, hubo todo un esquema, ¿no? Anterior. Bueno, los antibióticos principalmente puede ser la doxiciclina, ¿no? Pero en casos particulares, no serán en todos los casos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablamos un poco de parasitosis, de giardiasis, ¿no? La giardiasis duodenales, giardioalambria o giardiasis intestinales es un protozoo, generalmente está en la población escolar, con malas técnicas higiénicas. La infección generalmente se va a dar en pacientes con la mala higiene, o la vía fecal, el consumo de alimentos contaminados o agua contaminada con los quistes. Y eso es un dato interesante. Se ha visto que la inmunoglobulina A, que sabemos que es la inmunoglobulina de las mucosas, si está disminuida, lógicamente la mucosa intestinal va a ser susceptible a la infección por giardialambria y a una infección marcada, ¿no? Acá tenemos tres trastornos principales: la agaglobulinemia ligada al cromosoma X, la deficiencia selectiva de IgA y la inmunodeficiencia variable común. Siguiente diapositiva. Bueno, cuesta como una diarrea que va a ser característica por cómo hace Giardia, ¿no? Giardia no penetra a los enterocitos, se adhiere por medio de una ventosa. ¿Qué pasa? Se ubica aquí, se adhiere, entonces va a causar un síndrome de malabsorción intestinal, que va a causar con esteatorrea y fétida, ¿no? No va a haber una conjugación de los ácidos grasos, más bien van a estar desconjugados, va a haber mala absorción, incluso algunos describen que puede haber menor absorción de vitaminas y la B12 principalmente. Hay exceso de gas, flatulencia, hinchazón, dolor, calambres, fatiga, náuseas, vómitos, pérdida de apetito. El diagnóstico, el gol estándar
hablan de que es la prueba de anticuerpos fluorescentes directos. Pero también tenemos la microscopía, esa es donde vamos a observar principalmente los quistes con sus 4 núcleos o los trofozoitos, que es mucho más raro. En un examen en fresco tal vez lo puedas observar, con los 2 núcleos y los 4 flagelos y la forma típica de lágrima que tiene, ¿no? O forma de pera, tenemos otros dicen. Técnicos de empezar, sin investigar. Con el tratamiento, en resumen, para no ahondar en las dosis y todo esto, ustedes lo pueden leer, es los nitroimidazólicos, ¿no? El tinidazol y el metronidazol. Acá en nuestro medio usamos más el metronidazol. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, la amibiasis, su etiología es un protozoa, que es la ameba enteropatógena intestinal humana, o también llamada ameba o entamoeba histolítica, ¿no? Que tiene similitud genética con entamoeba dispar, ¿no? Que es parte normal de la flora, ¿no? Y la forma es el quiste y el trofozoito, ¿no? Algunos también clasifican el quiste cuando tiene 4 núcleos, cuando es binucleado, cuando solo tiene 1, pero lo que se sabe es que hay un quiste y un trofozoito, ¿no? Su epidemiología es de distribución cosmopolita y con predominio en regiones tropicales y en países de desarrollo, ¿no? Y se asocia a malas condiciones socioeconómicas y problemas sanitarios, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y el ciclo de vida, el quiste tiene resistencia en el ambiente, son quistes resistentes, el trofozoito no. Ese muere cuando sale al ambiente, pero el quiste no. Entonces, cuando hay una mala práctica, generalmente por ingesta de agua o alimentos contaminados, se puede ingerir el quiste y se puede desarrollar lo que es el trofozoito, liberándose lo que es en el colon, ¿no? En la superficie mucosa, y va en el intestino grueso, pasando lo que es la diarrea y la colitis, ¿no? Que generalmente son enfermedades autolimitadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, su patogenia principalmente se debe a esta enzima que permite que se adhiera a la mucosa de la intestina GAL-GAL-N-alfa, ¿no? Que es galactosa, ¿no? Que también producen enzimas proteolíticas, también citina proteinasa, el amiloporo y la lisis celular. Ya, también causan anatomopatológicamente esta úlcera, que también se llama úlcera en botón de camisa, ¿no? Que se puede llegar a un diagnóstico histopatológico, pero generalmente no se hace porque el diagnóstico principalmente es clínico, ¿no? Pero esto se podría ver si se hace, que es un daño también frecuente, ¿no? También puede causar lo que es una ameboma, ¿no? Causando inflamación crónica. Incluso puede llegar a tener amebiasis extraintestinal. ¿Por qué? Porque recordemos que la irrigación del colon es por las arterias mesentéricas, ¿no? Superior e inferior. Esta puede viajar y llegar a la vena porta del hígado, y por eso es que su manifestación más extraintestinalmente hablando es en el hígado, causando lo que es un acceso, una ameboma hepática, ¿no? Localmente puede causar hemorragias, por eso la sangre, ¿no? Puede invadir un vaso y romperlo, etc., ¿no? Ya. Bueno, su clínica es la forma disentérica, sus complicaciones, como les mencioné, son las hemorrágicas, el colon tóxico, la apendicitis, la peritonitis, extraintestinales por vía hematógena, como ya les mencioné, principalmente a hígado, pero también se puede manifestar a pulmón, a cerebro, incluso también a la piel, ¿no? Y el ameboma es la respuesta de inflamación crónica a este patógeno, ¿no? Y también es una causa de diarrea persistente, es decir, una diarrea que dure más de 14 días, ¿no? Y el diagnóstico principalmente es un examen de heces directo, ¿no? Hay que ver la ameba, principalmente el estadio del trofozoito o los quistes, ¿no? Ya. El tratamiento también son los nitroimidazólicos, igual que Giardia, pero aquí tal vez lo vamos a recordar que el metronidazol es el doble de la dosis, principalmente, de 500 a 750, ¿no? Principalmente. Aquí también les dejo, pero también es importante agregar que se agrega un agente intraluminal, porque el metronidazol no elimina los quistes intestinales, eso es importante. Los quistes que están presentes en el intestino no los elimina el metronidazol. El que sí los elimina son los agentes intraluminales, y el más característico es la parabomicina, ¿no? Y su prevención es el lavado adecuado de manos y consumir agua potable, ¿no? Y hervida principalmente, ¿no? Bueno, ya llegamos también a tal vez el último capítulo, que es los virus. Que los virus generalmente nos hacen un hincapié que, siguiente diapositiva, por favor. Que a diferencia de una etiología bacteriana va a ser un cuadro más autolimitado, va a ser una diarrea acuosa, no sanguinolenta, su duración va a ser menor principalmente, y su diagnóstico se puede hacer con pruebas como biología molecular PCR, pero no se hace porque son diarreas autolimitadas, ¿no? Y se puede hacer para un estudio, ¿no? Más que todo, pero no comúnmente.
El tratamiento es hidratación principalmente, ¿no? A diferencia de tal vez del origen bacteriano, que sí se puede dar antibióticos, pero el principal tratamiento de una enterocolitis simple, por favor, es la hidratación también. Ya, se puede ver la microscopía electrónica, se llama rotavirus porque tiene una forma de rueda, ¿no? Y no tiene envoltura, tiene 11 proteínas, que son 11 formas o 11 maneras de generar patogenicidad y que causan factores de virulencia cada proteína. No, 5 que son no estructurales y 6 que son estructurales. La vía principal es la vía fecal oral y también se mantiene en el ambiente, ¿no? Puede estar también por la ingestión de agua, alimentos contaminados o el contacto de fomites, ¿no? Con superficies o objetos contaminados, ¿no? Y entre ellos destaca la diarrea en los niños y los bebés. Principalmente menciona antes de los 5 años y también incluso en los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque principalmente en los niños también no vacunados, ¿no? Y también en los niños, digamos, menores de 6 meses o que no han sido vacunados contra rotavirus, ¿no? En la clínica, como ya les dije, es una diarrea más que todo autolimitada. Los vómitos, al ser también un virus, son importantes. La diarrea líquida, osmótica y que dura 3 a 8 días, ¿no? Se acompaña también de fiebre no muy alta y dolor abdominal. Ya, el diagnóstico. Como les mencioné, el diagnóstico generalmente aquí se hace clínicamente. Y se prefiere hacer clínicamente porque obviamente estas pruebas cuestan, ¿no? El análisis de inmunoenzimas o el PCR, que se puede hacer para un estudio como ya les dije, y acá en la microscopía electrónica se ve la forma también de rueda, ¿no? Y el sistema inmune sano que lo resuelve espontáneamente, ¿no? El tratamiento es la rehidratación en estos casos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, con los adenovirus hay un rasgo que lo podemos diferenciar con el rotavirus, que el adenovirus va a ser causa de tres enfermedades principalmente. Generalmente cuando un niño ha tenido un cuadro respiratorio y de ahí hace diarrea, hay que sospechar en adenovirus, ¿no? O también ha tenido conjuntivitis y tiene un cuadro, digamos, de diarrea, hay que sospechar también en adenovirus. Se relaciona más estos cuadros de fiebre faringoconjuntival, también puede causar otros cuadros clínicos como es la cistitis hemorrágica. Su periodo de incubación es de 3 a 10 días, es mayor que el rotavirus y su transmisión es a través de secreciones corporales, estornudos. Como ya les dije, puede dar cuadros respiratorios también, agua contaminada o transmisión fecal oral, ¿no? El diagnóstico también es clínico, pero también se puede hacer lo que es el PCR. Ya, el norovirus, que más que todo se ve en el norte, en países como en Estados Unidos, y que causa en ellos, más que todo, es una de las causas principales de enfermedades transmitidas por alimentos. En esos medios, aquí no mucho, más que todo vemos rotavirus y adenovirus. Y podemos ver la aparición brusca de náuseas de 79%, los vómitos, diarrea no sanguinolenta, la fiebre en 37% y dolor abdominal. Los vómitos también son muy frecuentes y en lactantes solo puede desarrollar diarrea. La enfermedad no suele durar más de 3 días, quiere decir un cuadro limitado, como ya les mencioné. Y también hay que sospechar de virus, principalmente en épocas frías del año. Los virus en épocas frías, ahora en la que estamos aquí en Arequipa, hay que sospechar también de etiología vírica. Y también se relaciona a diarrea en el adulto. Este virus es más relacionado también a diarreas en los adultos. En cambio, el rotavirus y el adenovirus eran más relacionados a los lactantes. Y aquí vamos a ver algunas de las complicaciones de todos los patógenos que ya los hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, algunos no los hemos tocado y también porque son bastantes. El Campylobacter, por ejemplo, se relaciona a Guillain-Barré, ¿no? Shigella, como ya les mencioné, anemia hemolítica, artritis reactiva, ¿no? También junto con Salmonella, Campylobacter. Y la meningitis de Listeria de Salmonella, la perforación intestinal, ¿no? Con Yersinia, Campylobacter, Shigella, incluso también Entanueva, ¿no? Y finalmente vamos a dar una opinión sobre el uso de antidiarreicos, porque si se han dado cuenta, no hemos mencionado en ningún momento antidiarreicos, pero justamente porque nuestra opinión va en contra de los antidiarreicos, porque los antidiarreicos tendría estos 4 argumentos principalmente, ¿no? Los antidiarreicos reducen la motilidad intestinal, ¿no? Como la loperamida, entonces generan, por así decirlo, que las heces permanezcan más tiempo en el intestino, y al estar más tiempo en el intestino van a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Aparte, también tenemos que si las heces y las bacterias se mantienen, ¿no? reteniendo las heces, las bacterias y las toxinas sobre todo, por ejemplo, en la Escherichia coli
relacionado a productora de toxina Chiga. Sí, se ha visto que si yo mantengo esto por bastante tiempo, puedo causar un síndrome hemolítico urémico. O sea, yo intento ayudar al paciente en sus síntomas, pero puedo estar perjudicándolo más porque a la larga me pasa el síndrome hemolítico urémico y sabemos de que es una alta tasa de mortalidad, incluso puede ir a la UCI y fallecer, ¿no? Hace poco vimos un caso en el Honorio Delgado de un síndrome hemolítico urémico donde el chiquito hizo como ya 3 paros, ¿no? Le metieron a sal y todo, hizo 3 paros en serie de operaciones y ya quedó con secuelas neurológicas y tiene un mal pronóstico. También tenemos otros casos como el enmascaramiento de los síntomas. No, yo al dar un antidiarreico no puedo ver el patrón de la diarrea, ¿no? Así que yo no puedo dar, es lo mismo que en la fiebre, ¿no? Si no tengo una sospecha clínica y no un diagnóstico presuntivo, yo no puedo simplemente dar un sintomático sin tener un diagnóstico presuntivo o una idea, ¿no?, de qué patología podría estar haciendo, a menos de que ya sean fiebres muy altas, ¿no?, y ya sea necesario dar esto. Pero en los antidiarreicos no estaría recomendado para nosotros, ¿no?, el uso de esos antidiarreicos. Por esos 3 motivos principales. Así. Sobre el cuadro de, como bien han mencionado los compañeros, es diferente de acuerdo a la realidad social, sanitaria. Su compañero le ha puesto el nombre de saneamiento. Saneamiento, bueno, ustedes han estudiado, corresponde no solamente a desagüe, también a agua potable. Y realmente en nuestra patria y en muchos países hay pues miles de personas que no tienen acceso al agua potable. Múltiples causas que no vamos a conversar porque sería profundizar mucho. Y no tener acceso al agua potable quiere decir que tienen que usar agua de cilindros, de tanques, hasta de los ríos. Entonces, con todas las consecuencias que ustedes deben conocer. Se nos ha hablado de diferentes bacterias, se nos ha hablado de autolimitarse y a veces no dar tratamiento. Eso tiene que ser una evaluación paciente por paciente, pero en general nosotros con la rehidratación oral o endovenosa o algo por el estilo podemos llevar a cabo un final feliz en los cuadros de diarrea. Pero no olvidarse que tenemos pacientes autodeprimidos o inmunodeprimidos, ¿no? Tienen paciente diabético, no es igual que un paciente no diabético. Ustedes tienen un paciente que tiene SIDA, que está con problemas de SIDA, ¿no? Entonces también en esos casos muchas veces hay que dar antibióticos, no esperar que el cuadro se autolimite. Entonces, cada evaluación, cada paciente, hay que saber en qué terreno está. Ahora, en torno a algunos parásitos, su compañero ha manifestado bien sobre, por ejemplo, la Yardia, ¿no? Y que prácticamente hay cuadros que la Yardia tapiza todo el modelo, hubo venal, segunda porción. Pues lo que han manifestado sus compañeros, los cuadros de Correa y otros, pero también han manifestado que puede haber algunos problemas como flatulencia, náuseas, vómitos y otros, que a veces el médico se precipita en dar tratamiento para gastritis, cuando en esos casos muy fácilmente han dado a conocer cuál es el diagnóstico y damos el tratamiento para allá del ambiente respectivo y se acabó la gastritis. Y no nos hemos precipitado en darle omeprazol, esomeprazol, un mes, 2 meses, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta esa situación. En torno a la ameba histolítica. La ameba histolítica, su cuadro clínico es muy multiforme, es decir, puede haber uno tener ameba histolítica y no tener manifestación. Y tener
ameba histolítica y tener manifestaciones en cerebro, pulmones o perforación en el mismo colon. Entonces hay que recurrir a la etimología de la palabra ameba histolítica, histotejido, litis, destrucción. Entonces muchas veces destruye el tejido colónico. Eso nos lleva a perforaciones, a sepsis y muerte. Entonces, eso es que tener muy en cuenta, ¿no? Ameba histolítica es paciente inmunodeprimido, es paciente desnutrido. Entonces, muchas veces se tienen que recurrir a su tratamiento. Algunas veces estarán en algunos lugares alejados ejerciendo su serum, su alcoholismo, y a veces sus pacientes, como les digo, da compromiso de perforación. Entonces tienen cuadros de hilo, ustedes con su estetoscopio van a detectar la ausencia de ruidos y de aéreo. Es un hilo, ¿qué hago? Pero le voy a dar por la boca metrodiazol, pero si está con hilo, no, el metrodiazol no va a dar ningún efecto. No tengo tampoco metrodiazol para dar por vía parenteral. Entonces, si ustedes recuerdan, no es lo ortodoxo, lo clásico, ¿no? Recuerden que tienen que tratar de salvar pacientes. Están ahí para resolver los problemas. Pero recuerden que incluso hay unos medicamentos que se pueden dar por vía rectal. Porque el recto tiene una rica vascularización que sirve para absorber. Entonces eso tienen que saber manejar paciente por paciente de acuerdo a la realidad donde ustedes puedan hacer sus trabajos. En torno a virus también ya manifiesta de forma muy ampliamente su gran autolimitación y no hay problema. En torno a antidiarreicos, por supuesto antidiarreicos, si nosotros damos alguna medicación que va a bloquear la motilidad intestinal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a impedir el mecanismo de defensa de la diarrea. Porque la diarrea lo que hace es eliminar bacterias, virus, toxinas, parásitos, etc. ¿No? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Porque yo bloqueo, va a haber mayor permanencia de esas heces, va a haber mayor reproducción de bacterias y va a haber también mayor cantidad de toxinas, ¿no? Con lo cual ustedes han referido sobre el compromiso por toxinas. Entonces, no es común. Ahora, ¿cuándo uno puede dar antidiarreicos? ¿No? En los compromisos que dijo su compañero, síndrome colon irritable, etcétera, etcétera. Se trata de esos pacientes que conocen que tienen una serie de sintomatología que van a ver en colon irritable, ¿no? A veces por estrés, por alimentos, etcétera, etcétera, en los cuales ustedes pueden dar antidiarreicos. Imagínense que el doctor va a dar una charla a las 7 de la noche. Estamos a las 3, 4 de la tarde y está con diarrea, etcétera, etcétera. Ustedes no lo van a mandar a dar una charla a las 7 de la noche porque de repente en media charla va a tener que escapar. Pues en esos casos donde yo puedo usar determinados antidiarreicos, pues son determinados casos, hay que ver cada cual, su compromiso. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Hasta el doctor. Llegar. Ya, Correcto. sí, ya se lo olvidé. Listo.